Y le voy a decir algo, escúcheme, y véalo. No es que yo lo desee, es que es así, es un principio. Lo que usted no da de diezmo a la iglesia, por otro lado se le va. Algo se le daña en la casa. Una familia se enfermó. Hay que mandar no sé qué cosa. Algo hay que pagar. Cosas rarísimas que no tienen sentido. Bienvenidos a AX Podcast. Muy buenos días, buenas noches, no importa la hora en la que nos estés viendo, es AX Podcast, el lugar donde el sentido común y la racionalidad convergen para educarte de una manera divertida y diferente. Hoy con nosotros está el Mocano, el Iluminado en los controles, la bella Jenny y un invitado especial, amigo nuestro Armando. Un aplauso, muchachos. Varios de los participantes hoy no pudieron porque se presentaron cierta indisposición, pero nosotros tenemos un compromiso con ustedes todas las semanas. Muchachos, a lo largo de la historia humana, desde que el ser humano tuvo raciocinio y comenzó a ver las cosas que no podía explicarse en ese punto, comenzaron a existir deidades. Deidades que de acuerdo a diferentes culturas, algunos la llamaban como los dioses del Olimpo, otros la llamaban Thor, los dioses de la mitología griega, la nórdica. Los egipcios creían en el sol y ese tipo de cosas. Un poquito más moderno, ya los cristianos los llamamos Cristo, Jehová, Yahvé, Dios, o como nos convenga más. Independientemente de cuál sea la matiz o el tipo de Dios o el nombre que tú le des, este tipo de dioses tienen una organización que es donde se congregan los feligreses que creen de igual forma, ¿no? Y que tienen el mismo tipo de sentido de creencias. Pero a lo largo del tiempo, la más moderna era, se ha visto esta creencia y esta afiliación con un ideal religioso como una oportunidad de hacer negocios y de lucrarse. En el caso nuestro vimos como la semana pasada Nuria hizo un documental hablando de eso. Yo entiendo que es prudente que nosotros como un programa que aborda diferentes temas, hablemos de ese tema en esta ocasión. Primero, ¿cómo definimos la religión como tal? ¿O cuál es el concepto que tú tienes de religión? Algo breve, sin profundizar mucho, para que entremos en materia. Por ejemplo, Jenny, tú que eres la más religiosa de los que estamos aquí. Oye. Religión para ti. ¡Qué compromiso! Claro, pues tienes que presentar tu lado. Bueno, para mí una religión es, pudiese decirse que como un conjunto de personas, o sea, donde uno se reúne, donde tenemos como una idea en común o un sentir en común. En este caso, Cristo, el centro de esa unión. Ok. Cristo, Iluminado. El Mesías, dice. Sí. Sí, en ese caso sí. ¿Para usted religión? La religión, ¿qué te puedo decir? Es lo que dice Jenny, un conjunto de personas que creen en algo diferente, tiende a ser diferente, depende de la cultura, porque la religión es algo como más cultural. Porque, por ejemplo, si nos vamos a Asia, creen en un Buda, si vamos a la India, creen En el hinduismo. en el hinduismo, si nos vamos aquí a Irán, creen en Alá, aquí creemos que en Jesús, depende, eso es algo Es como un más fenómeno cultural. meramente cultural, Es estamos de cultural, acuerdo. es cultural. Armando, Bueno, religión. sería lo mismo, como que un grupo de personas que compartimos la misma idea, tienen la misma creencia y puede ser tanto los judíos como los musulmanes, como los cristianos, pero todos creen como en una deidad o en algo superior. Y siempre ha sido así, siempre los humanos hemos tenido la necesidad de creer en algún dios, desde que existía, por ejemplo, los dioses del sol o los dioses de la lluvia para que los alimentos crecieran y así. Entonces siempre hemos tenido como esa necesidad humana de creer en algo. Exacto. 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 Muy bien. Sentido de ahora. Mocano, religión para usted, ¿cómo usted lo definiría? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros, de que una religión es algo que te lleva como, a mi entender, la religión es como algo que te lleva a creer, o sea, como un miedo para no hacer las cosas malas y hacer siempre el bien. Podríamos decir que es ese miedo o cierta afinidad a ciertas normas que un grupo de personas comparte, ¿no? Exacto. Ujú. Excelente. Un miedo que no intruye, ¿no? Bueno, pues vamos yo voy a hacer una forma más general, ¿no? Ya se dijo que es un número de personas o un conjunto de personas que creen en un mismo tipo de creencias, que te comparten ciertos rigores religiosos, ciertas creencias, valga la redundancia,
pero para entrar en materia y darle un énfasis, tienen como centro de reunión un templo y tienen una estructura religiosa dentro de este templo y un cuerpo gobernante, que es el que determina el orden jerárquico en la religión misma. Ahora bien, ¿cómo se financia o cómo se desenvuelve económicamente la religión? Depende, porque tengo entendido que la católica, el gobierno es quien le... El Estado. Ajá, el Estado. Es quien le suple, pero la cristiana en realidad se sustenta de los diezmos, las ofrendas, dádivas y demás. Una aclaración, Jenny, que te quería hacer. Cristianismo o los cristianos, se entiende que los demás no creen en Cristo. El abuelo mío le gustaba decir la cristiandad. Todo aquello que creen en Cristo, decían católicos, evangélicos, testigos, ¿cómo se llama? Mormones. Todos creen en Cristo de una forma. Sería la cristiana evangélica específicamente. Ok, válida la corrección. Ok. Thank you. Entonces decía Jenny que la católica, el Estado la subsidia. Ya la evangélica sería con contribuciones el pueblo. Diezmo, voluntarias sí. y obligatorias, Los en cierta feligreses. forma. Los feligreses. Exacto. Entonces, Lo que estamos hablando de qué? De los medios que usa la religión para subsidiarse o para subsistir. Depende, porque los medios que usan es introducir miedo en las masas, como control. Ese es el modus operandi. Exacto, eso es lo que ellos hacen para adquirir eso, ¿no? Introducirte miedo de que si tú de una manera u otra no das lo tuyo, lo que tú sudaste, el Señor te va a castigar. El 10%, como dice. Un diezmo, exacto, sí. Que lo usamos para hacer lipo. Porque ellos se toman muchas cosas. Espérate. Porque se toman muchas cosas de lo que dice la Biblia, que es que el que trabaja en el altar vivirá del altar. Sí, pero eso es pastor, nada más, ¿no? Pues cuando al hermano Joselito le hace falta una ventana, el pastor no está por ahí. El Joselito no vive del altar, no trabaja para el altar. Pero Joselito se congrega contigo ahí y fácilmente Eso, aplaude más duro que tú en la vamos a iglesia. entrar en materia más adelante, vamos para allá. Es que a mí no me gusta. ¿Cómo se financia o cómo se pagan las religiones? A lo que yo he visto es como... Esto en vivo son encajes de los asuntos técnicos. Bueno, a lo que yo he visto, que bueno, mis padres son cristianos. Veo que la iglesia se sustenta con los diezmos y cosas así. Bueno, lo de la ofrenda y el que quiera diezmar. O sea, cada persona diezma porque... ¿De acuerdo a su culpa o de acuerdo a lo que gana? De acuerdo, a veces de acuerdo a su culpa. Dan un 10%, a veces dan 15, un 15%. Mira, Dios te dejé algo ahí para que vea que... Por el pecado de esta semana, que fue un poquito más extremo. Yo sé que... Pero no, a lo que tengo entendido es así. Bueno, que miren, se sustentan con el diezmo. cada religión tiene su dinámica diferente. Por Exacto. ejemplo, yo conozco los testigos de Jehová. Estuve en un acercamiento, porque mi familia, mis abuelos son testigos. Y allá se manejan en base a contribuciones voluntarias. Nadie te exige un tanto por ciento de lo que tú ganas. Tú no tienes que darle de manera obligatoria. Si tú quieres, das. Tú buscas la literatura, la Biblia, las revistas, los libros, todo. Tú lo coges y das una donación si te sale. No es obligatorio. Tú no tienes que darle tu dinero a nadie forzado. Ni porque tú te congregues tienes que pagar. Ahora, es entendible que todas esas instalaciones conllevan un gasto. Claro. Llámese limpieza, llámese electricidad, internet, luz, aire, todo eso conlleva un gasto. Y en este punto yo estoy de acuerdo que con las ofrendas se mantenga ese tipo de gasto. No, Si el presupuesto este mes se ve que no va a alcanzar la meta, hacemos una kermés, que es una actividad para poder mantener el funcionamiento del templo, ¿no? Pero eso es lo más ideal. No todas son así. Tal como decía Jenny, la evangélica específicamente se basa del 10% que da todo el que se congrega. Las ofrendas también, las colaboraciones, las peticiones extra que hacen los pastores para ciertas Las actividades ajá. que no tienen auditoría financiera, pero que ellos manejan de manera discrecional todo ese dinero. Ahora bien, ¿en qué se basa específicamente el diezmo que usan las religiones? A ver, si alguien tiene una idea que diga, no, pues se fundamenta en tal cosa. Por ejemplo, Jenny, Bueno, ¿dónde nace esta temática? yo tengo, lo que yo he leído fue Abraham, creo que fue. Ajá, yo creo que fue de ahí que nació el diezmo. No me acuerdo bien. No quiero Vamos pecar. a Voy a entrar pecar de ignorante. en contexto.
Cuando las 12 tribus se dividen, en la que el rey Salomón vive en una de ellas, esa es como la casa de Estado, ¿no? Y al rey y al ejército que trabajaban para proteger el mismo reino hay que mantenerlos. Pero esta tribu se encarga simplemente de la gestión administrativa y de la defensa del reino. Los guerreros no pueden trabajar de la agricultura como las demás. ¿Qué sucede? En base a este modelo hay 12 tribus. Cada una se divide los gastos de la casa del rey, un mes, un año, no recuerdo específicamente cuál era el periodo de tiempo, pero le correspondía un 10% de lo que producía en ese periodo de tiempo, darlo a la casa del rey. Pero era porque había que mantener al rey y al ejército como tal, para que éste garantizara la protección del reino y su funcionamiento. Ahora, de eso a lo que tenemos ahora, es como que un largo trecho que no coincide. Pero vamos a ver lo que dice Armando, por ejemplo. ¿De dónde usted tiene entendido que se fundamenta la idea de este pago? Del pago del diezmo. Del pago del diezmo. El diezmo, De la ofrenda. según yo tengo entendido. Diezmo, ofrenda, eso es distinto. La ofrenda es voluntaria lo que tú Ajá. quieras. Ajá. El diezmo es obligatorio, ¿no? el O sea, 10%. 10% de lo que tú ganas. Exacto. El diezmo viene Sí, de la pero- palabra de un 10% de lo que tú ganes. O sea, y es voluntario, tú lo das si quieres. Pero también es como que vale la pena darlo. Yo cuando estaba pequeño incluso tenía esa duda, como que ¿por qué tenemos que venir para la iglesia? O sea, ¿por qué tenemos que dar la plata si Dios tiene todo? ¿Por qué no? Entonces yo me molestaba yo mismo con el pastor y el pastor le dije, pastor, y si Dios no cree en nosotros, ¿quién cree a Dios? Yo me lo cuestionaba desde pequeño. Entonces yo decía, no, pero es que esta gente y toda esta gente sin plata, esta gente pobre. Y todo no era así, no era que los cristianos todos son pobres, porque si tú, por ejemplo, ves, Daddy Yankee es cristiano, Messi es cristiano, Cristiano Ronaldo es creyente en la religión, y no es que no tengan plata, no es que todos son pobres, es que el diezmo te enseña a dar, de ahí también viene la palabra dar. Y si tú no das, imposible que pues se retribuya, porque si no se necesitase dar nada, pues ningún dueño de supermercado tendría ningún empleado, lo haría todo solo. Es una enseñanza económica incluso para que nosotros podamos crecer. Hay que soltar y para fluir, que la plata fluya y ganar más. Como No podemos ser redistribución de amarrados. riquezas. Bueno, No yo podemos ser puedo- amarrados. Discúlpame, Jenny. Con la persona que tú mencionaste, Ronaldo, Messi, Daddy Yankee, que Ajá. son personas ricas, no en base a religión. Se hicieron porque ricos con hicieron otras dinero cosas. Antes de ser religiosos, como que no caben en la parte de que son ricos, como incluirlo en esa parte de que tienen dinero, pero en base a religión, no. Ese No, dinero lo pero consiguieron. es su No, pero yo creencia entiendo igualmente, lo que él es su dice, creencia. Y puedo decir algo, por ejemplo, yo desde mi experiencia creía que era cristiana, porque como tú dijiste ahorita, uno desde pequeño, los padres te inculcan el temor a Dios y uno cree que uno es cristiano hasta ya luego de que uno crece y meramente uno elige una religión. Voy a pertenecer a esta o a la otra. Entonces yo no hacía eso en la iglesia convencional de diezmar, y recuerdo que en la iglesia que empecé a asistir hablaban de eso del diezmo, y el pastor decía específicamente, hasta que tú no tengas la revelación de diezmar, no lo hagas. Hasta que tú estés pensando de que el pastor se lo va a robar, que esto, que lo otro, no lo hagas. Porque en realidad tú como que estás haciendo la obra y no lo estás haciendo de la forma correcta. Entonces yo te soy honesta, yo oré muchísimo porque yo tenía ese Pensamiento. ese pensamiento negativo, y luego de que ya yo empecé a hacerlo, la verdad es que yo empecé a notar un cambio increíble en mis finanzas. No sé si sea coincidencia, pero yo puedo dar fe y testimonio que mis finanzas cambiaron enormemente. La conciencia de los Pero otros. mira qué sucede. Mi conflicto con la religión entra cuando yo me topo con el manejar el miedo y la culpa en base, porque es todo sistemático. Por ejemplo, primero tú tienes que estar congregado, porque si tú no te congregas, la Biblia manda que te congregues. Mas sin embargo, la Biblia también dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. ¿Cuál es la religión verdadera? Hacer el bien a los demás. Está aquí con nosotros. Pero ahora mismo no. Tienes que congregarte. Si tú no te congregas, no puedes recibir el pan de la enseñanza. que tú- Ahora bien, para poder congregarte, tienes que diezmar. Porque si no, No, pero eso no son todas. No, no es obligatorio, no es todas. obligatorio. Ok, Son todas pero es las costumbre, porque los que están de afuera no diezman. Los Hay que están mucha- adentro que se hay congregan, mucha sí. gente, yo Eso conozco claro. mucha gente que diezman. Y eso- Hay personas que diezman y Sí, no van a la Excelente. iglesia. Depende del nivel de culpa. Excelente, vamos para allá. No, tío. Entonces, ¿qué hago yo para poder entonces mantenerme en esa constante? Me aplican la máxima general religiosa, el pecado. Entonces, de acuerdo a como yo me sienta pecador, yo voy a dar de acuerdo a mi culpa. Pero digamos que yo no cometí ningún pecado.
¿por qué me seguiré congregando? Iré buscando el pan. O porque tú con el pensamiento pecas. O sea, que no hay manera de que independientemente de que tú ejerzas el pecado, es que no tú es no algo. tengas Es que culpa. eso Porque es yo co- el tema de pecado y el dinero, yo es lo tengo muy- claro sí. que son cosas diferentes. Pero No. es que, mire, ellos hay personas que dicen que si tú le das dinero a tu madre, o sea, a tu familia, te va bien. Ellos hay gente que le dan dinero y le compran cosas a su madre porque le nace. Hay otros que lo dan, hacen un video y lo suben. Sí, pero para la simplemente. intención es diferente. Ajá, porque según dice, si tratas bien a tu padre y a tu madre, te va bien. Eso E dice igual la con la palabra. iglesia. Ellos hay gente que dan porque quieren sentirse bien, porque para que Ajá, Dios porque quieren lo... que ponga el nombre de ellos. Yo sé lo que tú quieres decir. Que a O veces sea, hay son personas prósperos y quieren que dan- prosperar también. No, que a veces hay personas, he visto casos, que son como, por ejemplo, tienen alto nivel adquisitivo y algunos cristianos le caen muy encima que tiene que hacer esto para la obra, qué sé yo qué, y lo dan como para Por que culpa. digan fulano Dios, Ajá, pa' que- pa' pero que- que al final se está engañando él, porque quien pesa los corazones ve todo El eso. problema Exacto. está en cuando usan la religión como medio económico. Se han visto muchos videos y muchas actividades en las que se le exige prácticamente al que está ahí que done, que dé. Que de acuerdo a como tú das, será tu bendición. Sí, no, no, sí, no. Pero sí, hay un ajá. detalle. Sí, Yo no nunca he podemos- visto el pastor poniendo el ejemplo de su dinero. Mire, hay $50,000. Vamos a ver qué Hay tal. un- Ahora bien, escucha, permíteme que interrumpa. Mira, el pastor necesita un vehículo nuevo para administrar las ovejas de la iglesia. Adivine qué tenemos que hacer. Todo Hay que diezmado, donar, obligado. hay que hacer el mes, hay que hacer actividades. Pero Ramoncito, el hermano Ramón necesita una operación de cáncer que está mal. Oremos. Oremos por el hermano Ramón. Oremos por para el que hermano se Ramón salve. para que el Señor lo sane y le dé la salida. Ahí está mi Eso problema. es que eso es dependiendo la Depende religión, de las- de porque, la persona, porque la católica. Es que no necesariamente di que una religión en sí, es como, por ejemplo, hay muchas cristianas pentecostales que tienen el manejo que Albert dice. Sí. Mientras hay otras que son diferentes. Yo puedo dar fe y testimonio cuando yo tuve un hermano que ustedes saben que tenía cáncer y allá no se fijaron de que, por ejemplo, de que yo iba a la iglesia cristiana, iban de todas las iglesias a decir presente y para mí eso es lo que es la función verdadera de una iglesia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Exacto. De que, ¿qué es lo que él estaba diciendo, Eso es la por iglesia. ejemplo? Que no van de que, no, que él está enfermo y yo no tengo que ver con eso. Él está en aquel No, partido no. político. Yo puedo decir que en la iglesia que yo me congregaba, en ese tiempo estaba la pandemia y estaban cerrando a las 5 de la tarde. Y ellos me llamaron, Jenny, nosotros necesitamos llevarte algo. Pero es la ida por la vuelta porque nos va a agarrar el tiempo. Y para mí, eso, a la fecha, tiene un valor incalculable. Exacto. Porque ellos se arriesgaron por ir a llevarme eso. Tú sabes, no se fijaron de que, no, que está lejos y que ella que se resuelva como ella pueda. Esa es la verdadera función de una iglesia. Y yo estoy de Exacto. acuerdo con eso. Ahí yo estoy de acuerdo. hasta cierto punto. Claro. sí. Lo que no estamos de acuerdo es con la manipulación de la masa por un bien Ajá. económico. Pero qué brillante el joven. Ahí era que yo Eso. iba. Tú me caes bien, tú me caes Ese bien. era el siguiente punto. Tú me caes bien, tú me Con lo caes que no bien. estamos de acuerdo es con manipular al Con pobre, manipular. a darle a Exacto. entender que él es pecador, independientemente de lo que haga, por el pecado original. Oye, esta, Que no cometimos nosotros. que no cabe cometimos destacar. nosotros. Y yo no tan solo estaba eso, ahí. no tan solo eso. Si tú te pones a pensar filosóficamente, en la religión, el pecado original está en el hombre, entonces Dios ama tanto al hombre que la única forma de ser redimido y que se pueda salvar es mandando a su hijo Jesucristo. para que Jesucristo se sacrifique por el error que cometió el papá de que nosotros somos pecadores. Entonces el Señor fue para perdonarse él que nos mandó a Jesucristo. Sí, porque nosotros no hicimos Porque él no nada. podía cargar con eso. Pues como estos individuos que lo hice yo, que no tienen culpa de haberlo hecho, tienen que cargar con este pecado tan grande de tener que morir. Bueno, déjame dar al hijo mío como recompensa de que... Es lo que yo entiendo, de acuerdo fisiológicamente, pero no. Los cristianos van a abordar y me van a Sí. maltratar por eso, pero... Ok. Una buena Jesucristo, que pela. empezó a llamarse Jesucristo después de ser bautizado, cabe destacar. Que de los principios nos llamaba Jesucristo. Emmanuel Ni se el llamaba. Mesías tampoco, exactamente, ni el Mesías, porque esas son palabras que se atribuyeron después. Después del bautismo. del bautizo, Jesucristo. Es lo que ustedes conocen ahora. Pero, vamos otra vez. Está bien, o ustedes entienden que está bien que se manejen las masas para fines económicos. No, obviamente No no. está bien. Ni Para está- fines económicos no, pero debe de haber un manejo. Debe de claro haber que sí, un- debe de haber un Voluntario. manejo. Sí, pero no para fines económicos.
Porque es que están adorando a Dios dinero. ¿Cuáles son ¿Cuáles son los que usan esa temática. Esa temática. No son todos, pero los casos que se me han visto son más los pentecostales. Sí, la sí. iglesia pentecostal es la Sí, que sí. más Como- ha sacado a relucir. La- No todas, no todas. Sí, No sí, todas, pero la que pero sí menos es real. la que menos usan, ¿cuál es? La que menos usa. Ese tipo de actividades. Ese tipo de actividades. Que yo lo haya visto. Yo nunca he visto un mormón. Bueno, yo no he pertenecido a los mormones, no sé cómo se manejan sus finanzas. Yo no conozco. Pero no tampoco conozco de que hayan solicitando dinero ni nada por el estilo. O subsidio de alguna parte. La católica tampoco lo solicita, ¿no? No, porque el Estado se lo da. La El católica, el Estado se Estado lo da. le paga sus Lo que pasa cosas. es que la católica Exacto. es de los primeros, el primer poder, ¿no? La católica Sí. tiene Claro. que ver más con el Estado que más. Exacto. Es que no lo necesita. No Eso necesita no lo que necesita. nadie... Pero de tú necesitar el pago de, por ejemplo, nosotros allá en el campo de nosotros, se vio en la iglesia del pastor José Miguel, que era una iglesia de 4 paredes y zinc solamente. Y ese hombre construyó, ayudó con la ayuda de los hermanos a construir prácticamente un templo de adoración de 2 niveles. Increíble. Todavía cuando yo soy de allá se estaba construyendo, pero era algo impresionante que tú lo ves con el esfuerzo de los hermanos. Yo estoy de acuerdo con eso. Todo el mundo Claro. trabaja. Porque eso tú sí, de buena fe aportes, pero no para que el pastor se enriquezca. Ajá, y que tú sabes en realidad que el templo está ahí, que aunque tú, un ejemplo, no pueda asistir, qué sé yo, pero tu generación a lo mejor va a estar, porque muchas veces pasan cosas que Dios te Y lleva mira de algo, tiempo. que yo no soy religioso, pero del pastor José Miguel yo puedo destacar que cuando allá hubieron las inundaciones, que fueron 3, ese señor se echó esa comunidad al hombro, como que él era el alcalde. Bueno. Increíble. Es que Él esa es llevó la verdadera función. ayudas internacionales, ayuda de medicamentos. Yo me acuerdo que él salía De en su camiones negocio, de Pero la ahí venta, de que su le- negocio, de su él bolsillo, puso tenga. para eso, Sí. a repartir comida y todas las noches, creo que era un chocolate que regaba. Sí. Pero increíble, una gestión. Y él que siempre tú estaba dices, ahí, siempre estaba ahí. Sí. Sí, me acuerdo. Dios está ahí, Sin porque ser es de una allá cosa tampoco. que no es de allá. Si ser de allá, de pueblo nosotros. Mira, yo o he sea. escuchado en algunas iglesias que dicen, por ejemplo, cuando tú ves que una persona está padeciendo por alguna situación, que tienen que sacudirse del espíritu de conmiseración. Como que, ¿Qué significa eso? que son como de que esa gente que están apenados siempre, que tienen un problema, que esto, ¿me sigue? Entonces, en realidad es como que a ti te pasa algo y tú no puedes como que sentirte por eso, que se te murió un familiar y que tú no puedes sentirlo, tienes que seguir para adelante. Pero eso es porque a la religión le conviene que tú siempre estés atento, antiguo y buscando el Sí, dinero. pero es que que no. hay O que- sea, yo entiendo que no es que tú te vas a pasar toda una vida llorando a una persona, pero hay unos días... que Pero la tú Biblia es tienes- la que dice que hay tiempo para llorar, Exacto. tiempo para reír, Para tiempo sembrar, para para sembrar. cosechar. Tiempo- Tú no puedes venir al que esté en su tiempo, que hasta el saltarle el tiempo. No. Son cosas que no están, que no están. Hay muchas, yo soy la que digo que uno tiene que, a la iglesia que usted decida ir, porque uno no se tiene que meter en el gusto de nadie, pero que usted escuche y que usted escudriñe la palabra y que usted Es lo que yo quería ore decir. y que Dios le dé la sabiduría. No todo lo que le dice un pastor es bueno y válido. No. Que usted decide que así, es rajatabla, él lo dijo y yo lo voy a Yo hacer. digo que hay que No, porque estudiar. tiene una Sí. conciencia. Sí, porque Sí. también hay falsos profetas. Eso es lo más Exacto. semejante a Dios que tiene. Exacto, la Gracias por mencionarlo. conciencia. Lo más semejante a Dios que existe aquí en la tierra no es ninguna iglesia, no es ningún pastor, ninguna institución de esa, cristiana, católica, sea lo que sea. Lo más cercano a Dios que tenemos nosotros como seres humanos es la conciencia, lo que nos diferencia a nosotros de un Exacto. perro y de un gato. Por eso, cuando usted va a pecar, lo que llamamos pecado, o sea, ya Ajá. robar, asesinato, la conciencia es la que te dice a ti, mira, no lo hagas porque puede traer esto. O te aflige o pasan Que dice ciertas que es el cosas. órgano reductor de, Exacto, es lo más cercano que tenemos a Dios, la conciencia aquí en la tierra. Cabe destacar que la hipocresía religiosa, que es una hipocresía en su total magnificencia y su total manifestación, es que yo me abstengo de hacer lo malo por miedo a un castigo eterno en el infierno. No porque en mí no está hacer lo malo. No. Si yo pudiera, lo hiciera. Si a mí no me mandaran al infierno a quemarme eternamente, donde los gusanos no se mueren y el fuego no se apaga, yo lo hiciera. Pero como tengo miedo a eso, yo me abstengo de la Es que debe de Eso haber, no me hace así menos malo. No necesariamente, Debe de haber porque- un control con algo, porque imagínate que ese miedo no viviera Eso en usted. El Ah, en eso se exactamente. basa El todo. miedo, Pero mira, introducirte el miedo. Ok. En eso Eh, se basa la religión, precisamente en el miedo. Es algo. Voy a explicar, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del adulterio. No es que me están metiendo un miedo, pero particularmente yo puedo analizar un ejemplo. Si yo adultero
¿quién es que va a pagar la consecuencia de eso? O sea, yo tengo una familia sólida. No es que me están ni que metiendo un miedo per se, pero no hay que ser técnico de la NASA para tú saber que si yo me puse a hacer lo malo, teniendo mi esposo, teniendo mis hijos, ellos son los que van a pagar la consecuencia. Y estamos de acuerdo con eso. No es de que un miedo que te están metiendo, que esto, tú tienes que analizar en realidad si tú Claro. lo haces, ¿te conviene o no te conviene? Porque hay cosas que, por ejemplo, yo lo hago y para mí no hay miedo, pero si tú a ti te da miedo. Es que Al final la Biblia dependiendo. Es que el miedo es relativo. Exacto. Porque a mí me cause miedo, a ti puede Ajá. que no te cause miedo. Sí, Sí, porque al cada final- quien lidia con Pero- temores distintos. Sí. Y depende Al final la mucho- Biblia es un libro de conocimiento. Y mucha gente que incluso lee muchos diferentes tipos de libros de conocimiento, finanzas y diferentes cosas, recomienda mucho la Biblia. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que ha trascendido siglos y no se ha perdido en las personas. Porque No. es un conocimiento que vale la pena y que funciona. Sí. Entonces, No, porque al igual que la Biblia, ahí tenemos el Corán, tenemos la Torá, son diferentes libros sagrados de diferentes religiones que todos albergan de una forma u otra un tipo de sabiduría adquirida en el tiempo. Y que Exacto. al fin y al cabo todas terminan prácticamente lo mismo, en el mismo ser, en el patente. No, no, pero no. de diferente manera. Son- ¿no? hacer el bien. Los mismos no robar, principios. no sé. Pero la persona que quieran entrar a una religión, o sea, me gusta esta religión, estudie primero, porque después que usted entra, que usted dice, no, porque esta gente de esta religión son de tal manera que a mí no me gusta. No, y que O los sea, cambios que tú presentes sean positivos. sean no exacto. negativos, Porque yo un día fui a una iglesia que me llevó el varón aquí, cuando yo llegué a lo primero. Y, o sea, no me acuerdo cuál es el nombre. No fue una iglesia, fue un salón del reino, los testigos de Jehová. Ok, bueno, para mí es una iglesia, pero como quieras. Suerte que yo estaba en el medio. Porque veo que están pasando el vino y el pan. Si yo El estoy día de la adelante, le doy la conmemoración. primera mordida yo. La Y conmemoración. me bebo el vino. Pero yo Sí. estoy viendo ¿qué es lo que están haciendo? Yo me di cuenta cuando ya venía por la fila mía. Yo dije, a ver, ¿qué es lo que hacen? Lo cogen y lo pasan. Pues yo pensé que era que le pegaban el pico a la... Que tomaba un shot. Exacto, y lo pasaban. Y yo me quedé mirando a ver, porque no quiero... Tú te imaginas yo adelante. Que yo soy el primero. No, porque yo, sabiamente, cuando uno va a una casa nueva y uno no conoce el manejo, uno se tiene que abstener de que quien te invitó. Al lugar te que guíe. fuere, hacer como Ajá, viere. te guíe y tú Exacto. quédate tranquilo y no adelantarte. ¿Qué iba a hacer tú tomando eso si es la primera vez que tú vas a ese lugar? Mira, Pero, ¿y qué hago? Si me No. pasan un vino y una galleta, ¿qué hago? si a ellos lo doctrinan primero, tienes razón. Exacto. Tómate un trago que eso no Mira. tiene madre. Mira, mira. No, es que Jesucristo convirtió el agua en vino. Aquí es. Aquí soy yo, te los míos. Mira qué sucede. Yo le... No es que si usted va a elegir una religión, porque ya eso es muy intrínseco. Eso depende de cada quien. Pero cada quien elige lo que más le agrada. Por ejemplo, en lo personal, yo una vez fui a la católica y a mí todo el mundo al unísono diciendo lo mismo. A mí me causa como un dolor de cabeza extraño. Ave María, todo el mundo, como que me da cierto tipo de tono macabro, ¿no? Que no Y a mí avanza. no me hace sentir cómodo. No ha eso. avanzado en nada la iglesia católica. Primero. Desde acá, ¿no? Ahora bien, Desde el principio la misma vaina. los mismos Vamos a ver si rituales. ustedes cambian y se organizan como el Por mundo, mi si culpa, van por avanzando mi con culpa. nosotros. Mi culpa, Por ya mi yo gran pasé culpa. completo, el rosario, la misma bolita. Vamos a ver si avanzan con el mundo. Aprendan a robar, hagan algo. Esa es la pero de hecho, hablando de eso, No, que está la misma vaina. hay una diferencia entre orar y rezar. Sí. Sí. Rezar es el mismo rosario toda la vida. Orar es pedir Y y me disculpan cambiar. que tengo a un suscrito aquí, pero tienen que avanzar. Ya No, pero- eso va al avance y con hablando entre unos dientes, vamos a ver si ustedes me lo cambian. Porque ya Ahora es la bien. misma vaina. Una vez fui donde los evangélicos varias veces y ese alboroto tampoco me agrada. Ah, no, que tiene que saber algo de esa iglesia. Ese rambaracambangaran. No, el yo que no aplauda puedo. a Maduro se lleva a la hermana más bonita y que levante más El Señor Tiene reprenda al que- diablo. Ah, pero que eso, así que manifiestan. Aplaudiste duro, ya la hermana te ve, hay que ver, este tiene más fe que fulano. Aplaude Entonces, Maduro y levanta más. Este silla. carga más silla. Este Mira, el hombre que- entre los Esa es la hombres. iglesia. El hombre para los hombres, Adán. Entonces, mira qué sucede. Algo que a mí no me gustó, porque yo leía la Biblia y la estudiaba, nada más no leerla por cumplir con la religión. Mira, lee así, cuando tú la lees por leerla, Ajá. tú vas a buscar lo que ya tú creíste antes de empezar. Tú vas a- leerla. Tú vas atrás de eso a ahí. buscar argumentos que aprueben lo que tú ya crees. Exacto, pero no investigar. Mira qué sucede. En un momento, estamos en la iglesia, escucho uno que está muy emocionado allá y Rambo saca la bazuca. Digo, oh,
¿y qué es esto? Rambo saca la bazooka. Oh, qué rana mamanza. Digo, pero ¿y qué es lo que está sucediendo aquí? Oh, sácala, sábala y lava la sábana que tiene pupú. Digo, pero ¿y qué es lo que está hablando? Ya. Yo lo agregaste. Páralo. ¿Qué lengua es esa? Pero, una cosa extraña, digo, ¿y por qué es eso? Le pregunto a otro y me dice que eso es hablar en lengua. Automáticamente me mando corriendo, salgo corriendo cuando salgo a la Biblia y me doy cuenta de cuán pecado es esto. Porque tú analizas y se decía que en la fiesta de Pentecostés hablaron en diferentes lenguas. Y los de fuera decían, oye, ¿quién es este hombre que habla en mi lengua? A eso hacía referencia. Luego se inventaron que eran lenguas celestiales, a lo que el apóstol Pablo, cuando vio esta locura, le dijo, si alguno de ustedes habla en lengua, procure que haya alguien que las interprete, para que los de afuera no piensen que perdieron la razón. Que es lo primero que yo pienso. Que es lo primero que yo pienso cuando lo veo. Amigo, tiene que Resulta poner... ser que tú te paras en una iglesia evangélica, acábenme, por favor, y tú paras un varón en la puerta a que interprete lo que dice el varón que está allá atrás hablando en lengua y adivina. Yo no sé de eso. No creo que ellos adivinen qué es lo que está diciendo aquel Pero que varón. ni ¿no? el que está hablando sabe lo que está hablando. Ahora A veces sí. se escuda. Ay, Jenny, por Dios. Jenny, por Bebé. favor. No, Déjame Jenny, completar la no. idea, espérate. No, Jenny, se no. escuda bajo, Nadie entiende esos disparates. se escuda bajo la máxima de que son lenguas celestiales. Ahora bien, mira donde yo voy, porque yo estudié la Biblia, entendí que yo soy creyente, entendí que eso era un pecado. Dicen que en Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablar en lengua. Tú vociferar ese tipo de cosas en nombre del Señor, cuando Él sabe y tú sabes que eso es mentira, el único pecado que el Señor no perdona es el que va en contra del Espíritu Santo. Tú estás vociferando de una forma tal que tú te estás ganando la condenación eterna. Ahora, yo no le tengo miedo que el diablo me lleve vivo. ¿Sabía que yo no tengo miedo? Ay, Jehová de los cielos. A la ira del que hizo al diablo e hizo el infierno. A la ira de Dios yo le tengo más miedo que al Que es diablo. peor. Que es peor. No fue diablo. Entonces tú vociferar de esa manera, como que, damn, te la botaste. Te burlaste, Esperancito, ¿no? Te burlaste. Yo tengo esa A pelota, ¿eh? A tu amiga. A tu amiga, ¿eh? Yo entiendo que tienen que revisarse. Oye, porque... No es algo muy sencillo lo que algo están fuerte, haciendo. algo fuerte. Jenny, no, yo no estoy de acuerdo contigo No, con mi eso, amor, no. es que tú no lo vas a ver así. O sea, desde Es la que ni ellos lo ven así, perspectiva que Jenny. tú lo ves, sí, no todo interpretan. Pero la Biblia es lengua, clara. porque- Sí, mi corazón, pero tú estás diciendo lo que dijo Pablo, que Pues- alguien tiene que interpretarla, porque dicen que cuando tú hablas en lengua, tú te edificas por dentro, tú te edificas, ¿verdad? Pero que si tú vas a hablar para que otros los escuchen, alguien tiene que interpretarlo. En las iglesias, no en todas, pero yo tengo experiencia de gente que sí interpretan. Habla en lengua. Lo que el otro Sí. dice. No, porque esa es la Sí. cosa. ¿Qué fue lo que dijo Joselito que está hablando en lengua? Ya no dijo esto y esto y esto. ¿Quién fue? ¿Cómo yo no puedo hablar en lengua? Pero ¿Cómo yo es te que eso no- contradigo? es que eso no funciona así. Y también. Pero oye, ¿qué es lo que pasa? Pero Yo- déjame terminar la idea. Ok. Por ejemplo, si tú estás pensando algo están orando, te voy a poner un ejemplo básico. Tú estás hablando en lengua. Él interpreta, ¿verdad? Si lo que él interpretó no es, ¿se va a ver en el tiempo? No en el tiempo. Es que escríbemelo. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Y el otro me va a decir Pero qué es lo que tú estás si- diciendo. Si el Señor usa a una entonces persona. el padre tiempo sí funciona, ¿no? No, pero sí, Ahora porque usamos el no. padre tiempo que... No, el tiempo determina, ¿no? pero primero, No, es que no es así. Vamos a definir qué es lengua primero. Porque las palabras están ahí. El castigo del cuerpo. Vamos a buscar la definición de qué es lengua cuando de a lenguaje se refiere. Y la lengua vamos a buscarla como un tipo de idioma o dialecto que habla una clase de personas de una región específica. Ajá. Esa es su lengua. Que lo Entonces, que no dice que puede ser ocurrió en Pentecostés, que no- hablaban diferentes diferentes lenguas. No puede ser que la lengua que yo hable exclusiva mía y que nadie en el mundo la entienda. Que ninguno de los Porque que tenemos entonces no aquí- es lengua ni lenguaje. No, que de aquí, de todos los que estamos aquí, nos congregamos en la misma iglesia, tú eres el único que la habla, pero ¿dónde tú aprendiste ese tipo de cosas y cómo Pero no es me que pusieron... eso ¿Sabe no cómo se llama funciona, eso? no funciona ¿Sabe cómo se así, llama eso? papá. En psicología eso tiene un nombre que es cuando tú te rodeas de un tipo de personas que sienten el mismo sentir, te llena una euforia que te lleva a experimentar cosas que realmente no están ahí. Es como cuando tú vas a un concierto, que todo el mundo se comienza a vocear, que el artista va entrando. Tú Fantasear. sientes como una euforia que te recorre. Eso Pero que pasa en los hablar en púlpitos. lengua te puede ocurrir tú estando orando solo. Pero tiene que haber alguien que lo interprete. Sí, mi amor, pero si tú estás orando para ti solo, la Biblia dice que tú te edificas. Y es- Ahí escúchame. sí, yo te lo acepto, solo sí.
Pero no venga tú en un culto ahí de que hablame en lengua y Pero donde le llegue, Pero hay un detalle. donde le llegue. Una pregunta. No, Moca, no, Armando, no, va a ¿usted apoyar ha visto tu algún disparate. católico ¿Dónde le hablando en llegue? lengua? No. Católico, no he visto. ¿Usted ha visto un testigo de Jehová hablando en lengua? Es que nos lo enseñaron, parece. Ok. ¿Usted ha visto un mormón hablando en lengua? Yo no visito esa iglesia, no puedo decirle que Ok. ¿Usted ha visto? yo no visito entonces ningún- los evangélicos, bueno, los evangélicos son lo único en la historia de la tierra que hablan ese tipo de Es que- lengua es que no que yo estamos- puedo hablarla. Usted puede hablarla, No, cualquiera. no estamos porque eso no cerrando. implica ningún tipo de esfuerzo. Nos estamos encerrando en que No. porque tú no vayas a esta iglesia, tú no lo ves, yo no voy a ninguna y lo veo todo, lo tuyo, lo de fulano y lo de fulano. No hay que ir a la iglesia mía, a la católica o la cristiana, para yo ver lo que tú haces, se ve desde afuera. Para mí eso no hace sentido. No hace ningún ¿Qué, sentido. la pregunta mía, ¿qué le gusta a ustedes de la iglesia cristiana? A mí nada, de ninguna. ¿A cuál? De lo, ¿Qué? de lo- porque vamos a ver, ¿de la evangélica o de qué? De la evangélica. Que uno cree en ¿Saben lo qué me suyo. gusta? Que por ejemplo, ellos son bien unidos. Eso sí, son unidos. Si algún hermano va, van todos. Quieren hacerle un culto de sanación, el hermano fue enfermo. Van todos y le brindan ese apoyo emocional. Sí. Eso a mí me agrada. Excelente. Que se visitan. Hay también que son unidos en cuanto a los propósitos. Si hay que hacer una kermés, todos participan. Ellos Si sí. hay que, exacto. Si a fulano hay que hacerle la casa, No. van y participan. Yo Y creo que eso está muy realizan bien. más actividades de beneficencia que las Exacto. demás religiones. Exacto. Eso hay que destacarlo. Sí. Exacto. Es una realidad. Esto, sí. ¿Cuál era su punto con eso? ¿Y a cuál a cuál usted le gustaría congregarse? Si usted diría, bueno, me Es que gusta. yo no soy lo más ideal para eso, porque Jesucristo dijo que la religión verdadera es ayudar a los huérfanos y visitar a las viudas y hacer el bien. Entonces, para mí, yo entiendo que no tengo necesidad de congregarme en una u otra religión. Ok. En lo personal, para mí. Ya, ok. Pero quizás no todo el mundo piensa igual que yo. Sí, además muchas religiones, muchas creencias. Los chinos no creen en el mismo Dios que nosotros creemos. ¿En qué creen los Mira, yo te chinos? voy a- Los mira, te judíos voy a dar- en Buda y Mira, en esa te voy a historia. Oye, yo verá. Sí, estaba perdido. Y los judíos también no creen en Jesucristo. Ellos saben que Jesucristo estuvo en ese tiempo donde Abraham. Pero a lo que vamos, volvemos al tema de las donaciones. Sí. Los judíos tienen la obligación, ellos sí están obligados a donar. O sea, ellos tienen que dar el diezmo, pero obligatorio. Aquí, según lo tengo investigado, ellos le llaman las donaciones y la caridad o la beneficencia en el judaísmo. Se llama tzedaká. Aunque en español suele traducirse como caridad, su raíz hebrea significa justicia o equidad. En la tradición judía, ayudar al prójimo y compartir los recursos no se considera un acto opcional de bondad, sino una obligación moral y un acto de justicia para equilibrar el mundo. O sea, Entre judíos entre solamente. judíos, Entre judíos. pero están obligados Que así ese obligatoriamente. grupo, ¿no? Así este grupo, gracias a Hitler, ¿no? Yo quiero responderle a este niño. Mira, por ejemplo, que tú decías de que a qué iglesia tú quieres. Hiciste la pregunta genérica. Por ejemplo, yo no elegí de que yo me levanté y yo dije, yo voy a qué iglesia. Porque yo estudié comunicación social, mención periodismo, que a uno le da mucha filosofía, y ahí básicamente tú te vas a como que tú empiezas a creer en lo que tú lees. Exacto. Realmente. Y yo no si te soy honesta, lo más lejos que yo tenía era de que iba a pertenecer a una iglesia. Yo fui a tomar una materia en Santo Domingo y me hicieron una invitación a una campaña que dije de que, ay no, yo no quiero ir para allá, me insistían de nuevo. Y resulta que cuando yo voy allá, simplemente ese pastor me llamó desde allá atrás y me dijo cosas que no había manera de que no fuera Dios que se las revelara. Y yo dije, así como que en mi mente, yo dije, wow, si verdaderamente tú existes, Señor, usa como que algo específico, que yo sé que aquí nadie me conoce, que solamente tú sabes. Y así ocurrió. Usó el pastor como instrumento. Y eso suele esa pasar. persona me dijo cosas que yo, ni siquiera mi mamá que me trajo al mundo la sabía. No había duda de que no fuese Dios. Entonces yo si tú me hacías esa pregunta que tú me hiciste ahora, yo te iba a decir ninguna porque no sé, como Albert no tenía como decir, Exacto, le ha pasado la algo que te necesidad. Yo hace vivía algo. la vida diciendo yo no le hago mal a nadie, yo Mal a no tengo nadie. por qué hacer. Sí, porque en el cristianismo además dice que en la Biblia que uno es templo de Dios. O sea, tu cuerpo es el templo de Dios. Ajá. Dios vive en ti. Adentro. Exacto. Eso no es ninguna iglesia en específico. Yo considero que quizás por eso no me quiero congregar o no tengo la necesidad de congregarme en ningún tipo No te ha llegado. de secta religiosa. No, porque yo crecí entre 5 iglesias cristianas, evangélicas, y mis abuelos eran testigos de Jehová. A mí me gusta el orden que ellos ejercen y Tú cómo se creciste, maneja. Fue como yo dije ahorita. pero que no yo tengo afinidad. culturalmente era católica, pero yo no iba a la iglesia. No, y esta católica. mosca es sacerdote. Pero tiene que ser La cosa del sacerdotisa. maligno.
Bueno, muchachos, ahora bien, ya vimos cómo algunas religiones manejan la culpa o el dinero o las ofrendas o el diezmo, lo que sea que manejen, pero para cumplir con nuestra parte, como hacemos en cada episodio, ese consejo que usted le daría a esas personas que están en una religión para que no se dejaran abusar, como estamos viendo que están haciendo. Aunque no entramos en detalle, en profundidad, porque el tema es muy amplio, de cómo y específicamente en qué aspectos se están abusando y cómo se aprovechan, pero algo que tú tuvieras para decirle a esa persona que se congrega, mira, si tú entiendes esto y esto y esto está mal, corrígelo, busca otra religión, o el ejemplo que usted quiera darle. Bueno, yo puedo decir que lo primero es que oren para que Dios le dé discernimiento y puedan discernir, como estábamos hablando hace un ratito, que Dios te habla en tu conciencia. Y hay muchas cosas que verdaderamente tú sabes que están mal, que no van contigo, que tú sabes que hay un truco. Y tú lo sientes, pero simplemente de que porque eres el pastor y tú lo tienes allá arriba, tú dices, oh no, yo lo voy a hacer, aunque tú en el corazón sientes que eso está mal. Yo creo que no es lo correcto, que tú como que te traicione a lo que tú estás sintiendo. Simplemente de que porque un pastor lo está diciendo, o sea, es la autoridad que está ahí establecida y merece un En ese respeto. templo. Merece un respeto. Exacto. Pero no que lo que esa persona diga, o sea, que yo no tengo derecho a razonar. Batuta y constitución. No, así no, porque para eso es que la palabra dice que uno tiene que orar, uno tiene que tener su relación con Dios. Y si Dios le habla al pastor, ¿por qué no me puede hablar a mí? Exacto. Entonces yo creo que lo más prudente es uno aprender a tener una relación sana y genuina con No, y Dios. como decía Armando hace un rato, la Biblia es muy sabia y tiene muchas cosas. Y una de las pasajes que dice es escuchadlo todo y retened lo bueno. Lo bueno, sí. Lo bueno lo considera usted de acuerdo a lo que a su condición usted entienda como bueno. ¿Iluminado? Ese consejo para ese feligrés que está en una iglesia pero entiende que quizás podría no ser la correcta. ¿Qué ejemplo usted o qué consejo usted le daría? Que la deje, no está cómodo. ¿Qué te puedo decir? ¿Tú esperabas algo diferente? Yo lo que entiendo es que Dios se comunica con cada quien de diferente manera. En Ay, base a coño. eso, yo creo que se han formado En base a la culpa. en base a la culpa. Sí, dígalo. que No le todo miedo. es en base a la culpa. Esa es la mentalidad de ellos dos. Hay que respetársela. Podemos Mucha culpa por formular aquí. Un debate. Ya no hay tiempo. Podemos formar un debate. Lo que yo digo es que Dios se comunica con cada quien de diferente manera. Quizás yo tenga un punto muy diferente de ustedes, pero si usted es creyente, usted analiza primero, estudie la Biblia, no lea solamente Para con debatir, fanatismo, ajá. con fanatismo, no lea con fanatismo. Y si usted siente de que tiene que ir a la católica, que tiene que ir a la cristiana, que ya sea de usted, no porque el pastor le diga a usted tiene que arrepentirte porque mañana te va a llevar Satanás. No, eso no. Que sea por usted, decisión suya. En mi Y sobre momento todo- llegará, quizá, espero no sea tan pronto porque por ahora estoy en pleno conocimiento y indagando ciertas cosas, pero llegará en Ajá. algún momento. Y sobre Excelente. todo respetar también, se me pasó Exacto. decir esa parte, porque a veces hay personas que, por ejemplo, yo voy a la cristiana y él dice que va a la católica, o sea, como una tiradera, Hay una ¿cuál es la guerra de una necesidad? vez. Sí. Cuán grande era Benito Juárez cuando decía que el respeto al derecho ajeno Sí, la paz. o sea, es la maldita paz. es que uno no puede hacer Y la pasa eso, o con sea, uno ustedes, tiene ¿no? que respetar cada quien que vaya donde quiera, porque Porque mira qué sucede. Un principio filosófico. El hecho de que tú estés dispuesto a morir por algo no lo convierte en verdad. no. No. Y hay muchas personas que no entienden eso. Un ejemplo más fiel de eso son los kamikazes, Los musulmanes. los musulmanes que se explotan con la experiencia. Eso es el acto más grande de fe que yo puedo entender Sí, vamos que un con- ser humano puede hacerlo. Si vamos a cuestión de fe, ellos están más salvos que nosotros. Si en cuestión de fe se refiere, cuestión de- sí. Armando, Lo llevan bien. ese ejemplo o ese consejo para ese feligrés, de morir. que no se deje abusar, es que usted podría decirle. El consejo es que, bueno, crean en lo que dice la Biblia, que la Biblia dice pues que no confíes como que tanto en el otro, porque las personas todos somos pecadores. Y que al final el pastor sigue siendo una persona, él nada más está puesto ahí para compartir la palabra que ya está de Dios. Pero él es como, por ejemplo, un presidente que lo ponemos, se pone, es para que arregle la electricidad, el agua y esto, pero esa es su obligación. O sea, ese es como que eso es lo que está puesto para hacer, no es que Para no le administrar tenemos- la palabra. Ajá, no tenemos que adorar al presidente ni tenemos que adorar al pastor, simplemente está puesto y para administrar. Exacto. Respetarlo, Si ajá, usted en un pero no- momento entiende que lo que el pastor profesa o predica no va de acuerdo a lo que usted cree, bueno, pues afíliese a otra secta, que hay muchísimas. Amén. Exacto, no te sientas obligado ahí. ¿Vale? Bueno, Bacano. el consejo que le podría dar es que primeramente lea la Biblia en la iglesia que usted se quiere congregar.
Porque si no lee la Biblia primero y escucha al pastor, va a creer todo lo que el pastor le esté Exacto. diciendo. Tiene que tener porque una no base se primero. estudió primero. Exacto. Estudiase primero y nada, para adelante. Se me acuerda el primer día con la Play Podcast. Sí. Bueno, ¿qué yo le podría decir? No, esto es terapia. Primero y más que nada, hay que tener cierto grado de conocimiento cuando tú vas a indagar en una religión o en una secta, cualquiera que sea, de qué es lo que tú buscas o realmente tienes una necesidad espiritual o qué es lo que te impulsa a ti a querer buscar eso. Ya luego, después que lo identificas, tu necesidad espiritual, busca el fin que esté más, el grupo que esté más afín con tus costumbres. Porque también hay una cosa que hay que entender. Lo que estas personas hacen a mí puede no gustarme. Mas, sin embargo, por mi estilo de vida, aquellos se adecúan más a lo que yo quiero. Afíliese a esa. No tiene usted que verificar que esta es la verdadera y que esta no. Porque el Mesías, Jesucristo, dijo, la religión verdadera es visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, ayudar al prójimo. En pocas palabras, lo que usted pueda hacer por el otro, esa es su religión. No tiene usted que estar congregado en tal o cual religión. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí él está. Independientemente de que usted crea que lo que ellos hagan, porque bajo la cobertura del Señor está bien, no, si usted no está de acuerdo, Dios lo hizo a usted a su imagen y semejanza. Lo que significa que si usted duda, es porque el Señor tiene la capacidad de dudar. Eso nos convierte en semidioses a nosotros. Podría ser. Si usted tiene la capacidad que tiene el mismo Señor para dudar y concebir cosas diferentes, ejérzala, hágala, búsquela con la que usted se sienta más tranquilo. Y si usted entiende que usted tiene una mentalidad muy maquiavélica con relación a las religiones, busque ayuda mental, que eso también puede hacer, y orientación psiquiátrica. Muchachos, ha sido todo por hoy. Un placer. Este tema lo vamos a extender y hasta la próxima.